Alerta, Iglesia Evangélica. La iglesia sí pasará la gran tribulación y hoy te lo demostraré. La Biblia no miente. La iglesia por más de 300 años fue engañada. En el siglo XVIII comenzó una teoría del rapto antes de la tribulación. Comenzó con una niña que tuvo un sueño en Inglaterra, Reino Unido. Pasó a John Nelson Darby, un predicador que vino a Estados Unidos, y de Estados Unidos se extendió al mundo. Y aquí el mayor precursor fue G.J. Ávila. Antes del siglo XVIII todos estaban claros que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo era el mismo acontecimiento. ¿Escapará la iglesia de la gran tribulación? Es así como te enseñaron, torciendo muchos versículos bíblicos para engañar a la gente. Entró la apostasía en la iglesia y está causando estragos en muchas personas que no están listas. ¿Desde cuándo no se dice que Cristo viene? G.J. Ávila predicó desde los años 50, 60 que Cristo venía. Se murió G.J. Ávila y Cristo no vino. Y aunque G.J. Ávila fue un hombre tremendo de Dios, predicó algo que no tiene sustento bíblico. Quiero que entiendas algo. Te daré 4 puntos de por qué la iglesia pasará la tribulación. 4 puntos con textos bíblicos. Antes de insultarme y atacarme, estudia este video primero. Sé honesto, estúdialo antes de decir lo que tú crees o lo que te enseñaron o lo que oíste sin escudriñar la Biblia. Mira bien, hay que entender que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Otra cosa que hay que entender es que la ira de Dios y la gran tribulación no es lo mismo. La ira de Dios es al final de la tribulación. Y la Biblia nos dice que seremos libres de la ira, no de la tribulación. El rapto y la segunda venida de Cristo es el mismo acontecimiento. Es lo mismo, es un solo. Yo creo en el rapto, yo creo en el arrebatamiento, pero no será antes de la gran tribulación. Primer punto de que pasaremos la gran tribulación: el rapto no será secreto. El rapto no será secreto. Mateo 24, 27 nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Será un acontecimiento terrible, dice la Biblia, que todo mundo verá ese acontecimiento. Será un estruendo. No será como te enseñaron, porque dicen en un abrir y cerrar de los ojos. Ya te voy a explicar qué significa en un abrir y cerrar de los ojos. No como tú crees que significa, es como la Biblia lo dice. El rapto no será secreto. En Apocalipsis 6 dice que los capitanes fuertes corren y se esconden debajo de las peñas del rostro de aquel que está sentado en el trono, del Cordero que viene por su pueblo. Y después del arrebatamiento viene la ira de Dios con las 7 copas de la ira. Es diferente. La ira ya la iglesia no estará. La iglesia estará en los sellos y en las trompetas. Entiende el mensaje, capte, estudie. No defienda mentiras, no defienda instituciones, defienda la Biblia. El rapto no será secreto. Otro texto que lo confirma: Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron. Vienen las nubes. Sí, esa es la segunda venida. No, la segunda venida es el mismo arrebatamiento. Y voy a ir comprobándole con más textos bíblicos. Porque hay gente que ni con la Biblia ni con texto va a aceptar que va a pasar la tribulación. No lo van a aceptar.
No quieren sufrir como la iglesia primitiva. No quieren sufrir como los apóstoles que los mataron, los crucificaron. No quieren pagar el precio como la iglesia primitiva que los mataron, los metieron al circo romano, los crucificaron, les quitaron la vida, los metieron presos. La iglesia de hoy no quiere pasar la tribulación. Apocalipsis 1:7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos se van a lamentar cuando venga Cristo en las nubes. Apocalipsis 1:7. Segundo punto de que pasaremos la gran tribulación. Jesús viene al final de la trompeta. ¿Está escuchando? Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira en la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos en la tribulación, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de los ojos. No dice que el arrebatamiento es un abrir y cerrar de los ojos. No confunda eso. Es la transformación de nuestro cuerpo en cuerpos de gloria, en cuerpos angelicales. Es que será en un abrir y cerrar de los ojos. El arrebatamiento no será en un abrir y cerrar de los ojos. Aquí dice, seremos transformados, dice. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, seremos transformados a la final trompeta. ¿Por qué la final trompeta? Porque hay 6 trompetas antes. Es lógico. Si hay una final trompeta, es que hay otras antes de esa. No, que esa trompeta la toca el Señor. Aunque diga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es lo mismo. Es la 7ª trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La final trompeta es el momento donde Cristo aparece a llevarse a su pueblo después de la tribulación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Mire bien, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder. Mire bien, y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Cuándo viene la ira de Dios? En la 7ª trompeta, después de la tribulación. La ira de Dios ya no estaremos aquí porque no fuimos puestos para la ira. La tribulación es la prueba de la iglesia. Será probada la iglesia. Dice: no temas en nada, serás probada por 10 días, dice Dios a aquella iglesia en Apocalipsis. Pablo dijo: para esto fuimos puestos, dijo Pablo, para la tribulación. Mira bien, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo Dios va a destruir la tierra y a la gente? ¿Cuándo Dios va a destruir la humanidad? Aquí dice: después de la gran tribulación, después del arrebatamiento. El arrebatamiento es después de la tribulación. El ángel toca la 7ª trompeta, hay voces en el cielo y dicen estas voces: los reinos hoy sí han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire bien, hay que entender el mensaje, pero como no estudiaste, yo predicaba que el rapto era antes de la tribulación, yo lo prediqué, pero como yo no estudiaba, yo solo repetía lo que me enseñaban, con algunos versículos torcidos y mezclados y que confundían más bien en vez de dar luz. El tercer punto que dice que pasaremos la gran tribulación es que Jesús dijo que el arrebatamiento sería después de la tribulación. Jesús lo dijo, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente dijo Jesús: después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esa es la señal que Cristo viene.
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes van a lamentar? Todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Y qué va a pasar cuando vengan las nubes con poder y gloria después de la tribulación? Enviará, dice versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En toda la tierra van a andar los ángeles trayendo los escogidos. Y aquí no habla de Israel. Los escogidos no son Israel. Los escogidos es el pueblo de Dios después de la tribulación. Cuarto punto que nos dice que pasaremos la gran tribulación. Jesús nos arrebata después de la aparición del anticristo. Jesús nos arrebata después de la aparición del anticristo. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto, dice Pablo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Mire bien, la reunión de la iglesia con Él no será antes de la tribulación. La reunión con Él será en su venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No es que nadie lo sorprenda. Ay, que el día del Señor está cerca, que ya va a venir. Dijo que eso, no hagan caso de eso, dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, que el día del Señor está cerca. No hagan caso de eso, no hagan caso de eso, y que nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera con que Cristo va a venir, como nos engañaron muchos pastores desde hace 300 años, que Cristo ya viene. Nos engañaron porque Cristo va a venir después de la aparición del anticristo. Y dice, nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en la apostasía. Jesús no viene sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Y después del anticristo aparece Jesús. Sí, dice la gente. Usted no entiende. Apocalipsis 13:7 dice que al anticristo se le permitió, versículo 7, Apocalipsis 13:7, y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los santos son Israel. Apocalipsis 13:7, la bestia que sale del mar. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque muchos cristianos el anticristo les va a quitar la vida y a otros Dios los va a proteger. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo perseguirá a la iglesia. Si dice la gente, seremos guardados de la gran tribulación. La Biblia lo dice en Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Que Dios nos va a sacar de la tribulación. ¿Eso dice? No dice eso. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ve, dice la gente, Dios nos va a guardar de la hora de prueba. Apocalipsis 3:10, Dios nos va a guardar. No, hermano, guardar no significa sacar. Guardar viene del hebreo chamar. Chamar, en hebreo chamar. Y la palabra chamar significa proteger en la tribulación. Significa vigilar en la tribulación. Te va a vigilar Dios, te va a proteger, te va a preservar y te va a observar. ¿Qué creías que te iba a sacar? Te va a guardar en la tribulación. Aquí dice. Así que entiende esto, hermano. Te engañaron. Yo sé que me vas a odiar, me vas a insultar, porque no vas a tener defensa contra estos textos que te di. Como no tienes defensa, vas a recurrir al insulto, a tratarme mal. Te recomiendo que te prepares. Estamos en la apostasía. Y muy pronto, en algún tiempo no muy lejano, aparecerá el anticristo con la firma del Tratado de Paz en Medio Oriente, y ahí comenzará la gran tribulación, la persecución de la iglesia de Cristo. Soy el pastor Marvin Escobar,
pastor de la Iglesia Roca Eterna desde Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica.